¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Andrés. Tengo 32 años. Soy de Lima, Perú. Y bueno, en este caso voy a dar mi testimonio de la mentoría de Lifestyle, ¿no? ¿Cuál fue tu situación antes de llegar a la mentoría? Por sí estaba pasando por un proceso un poco difícil de, se podría decir, sanación, vamos a llamarlo así. Y estaba como que tratando de interactuar, hacerlo por mi cuenta respecto a citas. Y es ahí donde en un momento de reflexión vi uno de los videos que había en YouTube del canal de Andrés y decidí contactarme para de qué va el programa, qué resultados se podrían obtener. Y ahí fue donde tuvimos la primera conversación. ¿Cuál fue las dificultades que tenías, para ser más exactos, antes de entrar a la mentoría? En primer lugar, lo que trabajamos fue el perfil de citas, que no lo tenía optimizado, podría decirse. También cuando lograba tener algún tipo de conexión, no sabía cómo pasar a un siguiente nivel, ¿no? Y me quedaba allí. Entonces, mi juego de texto era un poco pobre, no tenía éxito y no podía escalar a un siguiente nivel. Y cuando tenía ya alguna que otra cita que salía, ¿no? Por algún tipo de circunstancia, no, tampoco se concretaba, ¿no? Entonces, por ese lado estaba sin resultados. ¿Cuáles fueron tus experiencias más destacadas dentro del proceso? Fueron muchas, varias. Fue bastante bueno porque si bien hubo una evolución grande, pero sí hubo un crecimiento paulatino, ¿no? Cometí muchos errores al inicio, ahí Andrés, Oco, me daban el soporte, el feedback y bueno, yo tomaba nota y aprendía para una siguiente vez. Pero ya cuando se podría decir iba encontrando cierto nivel, bueno, las experiencias fueron muy buenas, ¿no? Desde concretar en las mismas aptecitas e incluso haciendo interacciones en la calle, ¿no? Con muchos cierres, muchos pull y eso creo que ha sido bastante satisfactorio, se los he compartido a ellos y yo creo que ha sido un proceso bastante bueno. ¿Cómo te sentiste dentro de la mentoría? ¿Cómo fue el trato que se te brindó? Yo creo que fue bastante bueno, tenía el soporte, tenía el feedback como lo mencioné anteriormente y algo que me gustaba mucho era al inicio cómo fue evolucionando, ¿no? Porque al inicio no sabía qué responder, qué decir y tuve ese soporte desde el inicio, ¿no? Entonces poco a poco también fui aprendiendo por mi cuenta y ya ese tipo de consultas sobre todo ya iban disminuyendo y ya eran más relacionadas a estrategias y el soporte que me dieron fue así, ¿no? Fue global, ¿no? Al inicio era se podría decir muy como que haz esto, di esto, y eso estuvo bueno porque estaba empezando, pero ya a medida que fui evolucionando, el consejo fue más estratégico, ¿no? Más de mentalidad, más de comportamiento, entonces eso fue bastante potente porque iba en línea a mi evolución y a mi crecimiento, ¿no? ¿Qué le diría a las personas que aún no se deciden por entrar a la mentoría? Yo diría que lo intenten, que lo prueben, que van a ver un cambio totalmente, que sean muy humildes también al momento de recibir los consejos, todas las estrategias que Andrés y Soco brindan, y eso va a hacer que se den cuenta de las cosas que quizás no están haciendo bien, ¿no? Doy un ejemplo clarísimo, ¿no? Para aterrizar esto, ¿no? Algo que yo no me gustaba, algo que por ejemplo Andrés me decía, ¿no? Activa los chats de WhatsApp, decía, ¿no? Las lecturas, algo que yo no lo tenía. ¿Por qué? Porque ya fui siendo, o sea, decía que no podía, ¿no? Pero en realidad era una máscara, porque en realidad no quería dejarle en visto, se podría decir a la chica, ¿no? Y que ella vea que tengo una vida, estoy ocupado, etcétera. Pero ya cuando fui teniendo resultados, fui teniendo abundancia, se hizo mucho más fácil, ¿no? Ahora lo tengo hace como 2 meses y como que no tengo ese problema de hacerlo. Que ya como cuando tienes ese tipo de abundancia, ya tus preocupaciones son otras, tus problemas son diferentes. Pasaba que le decía a Andrés, no, oye, Andrés, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? O sea, tengo para verme con dos, no sé cómo hacerlo. Lo hago de 4 a 6, de 6 a 8. Entonces, era así, ¿no? Ya hasta no me casaba el tiempo, ¿no? Entonces, cosa que antes no pasaba, ¿no? Antes no pasaba, ¿no? Como lo comenté al inicio, ¿no? Tenía como que muy pocas interacciones, y etcétera. Pero esta vez los problemas se volvían más interesantes.